A ver, entonces, para entender bien esta propiedad, vamos a resolver un ejemplo en particular para que se entienda cómo se hace la descomposición de este determinante en los determinantes de dos matrices y que una de ellas tiene dos renglones iguales. Basta con hacerlo con una matriz de 3 por 3. En este caso, vamos a aplicar una operación, no necesariamente para anular la entrada, sino únicamente para ejemplificar la propiedad. Vamos a, por ejemplo, a 5, a definir R3 como 5 veces el renglón 1 más el renglón 3. Y el primer y segundo renglón quedan igual, ¿verdad? 1, 2, 4, 1, menos 1, 1. Y el tercer renglón es 5 veces el primero, entonces sería 5 por 1, 5, más 1, 6. Ah, esperen, aquí para que se vea bien qué es lo que pasa con esas operaciones, lo mejor es que no haga simplificación. Entonces quedará 5 por 1 más 1. Luego, 5 por 2 más 3. Y en la última columna sería 5 por 4 más 9. A esta le llamo la matriz B. Ahora, vamos a desarrollar por cofactores con respecto al último renglón. Tendríamos que el determinante de B es igual. La entrada, esta entrada es la entrada 3, 1. Entonces, es menos 1 a la 3 más 1 por la entrada, que es 5 por 1 más 1, por el determinante del menor, en donde elimino la columna 1 y el renglón 3. Sería 2, 4, menos 1, 1. Más menos 1, 3 más 2, por el elemento que está en esa entrada, por el determinante del menor, obtenido de eliminar el tercer renglón, segunda columna. Más menos 1 a la 3 más 3 por el elemento por el determinante del menor. 1, 1, 2, menos 1. No voy a resolver los determinantes, nada más vamos a efectuar exactamente las mismas operaciones que hicimos en general. Entonces, utilizo la propiedad distributiva, ¿verdad? Este es un número, tenemos, las potencias también son un número y vamos a distribuir. Quedaría menos 1 a la 3 más 1 por 5 por 1 por ese determinante. Todos los segundos términos los voy a escribir después. Ahí está. Luego, más menos 1 a la 3 más
3 más 2 por 5. ¿Qué pasa? 5 por 2 por el determinante 1, 1, 4, 1. Más menos 1 a la 3 más 3 por 5 por 4 por el determinante 1, 2, 1 menos 1. Esos son los primeros términos. Ahora voy a sumar los que se obtienen de los factores que están en amarillo. Menos 1, 3 más 1. Ya sé que el 1 podría no escribirlo, pero nada más es para hacer énfasis en que es ese. Maestra, Sí, dime. Arturo mandó un mensaje al grupo que si le da acceso a la reunión. Bueno, entonces queda menos 1, luego más menos 1, 3 más 2 por 3 por 1, 4, 1, 1 más menos 1, 3 más 3 por 9 por 1, 2, 1 menos 1. Y luego, bueno, lo que hice fue separarlos así. El primer corchete, todos los términos en el primer corchete tienen como factor al número 5. Entonces, factorizo ese 5. Para no volver a escribir todo, voy a copiar nada más. Bien, entonces aquí ese 5 lo saco, ¿verdad? Y lo que queda en este corchete, noten que podríamos verlo de la siguiente forma. Esto es 5 y ahora lo voy a escribir. Tendríamos aquí, ¿dónde está? Aquí el exponente es 3 más 1, 3 más 2, quiere decir que estamos desarrollando con respecto al tercer renglón. Y eso significa que estos números son los que están en el tercer renglón. Entonces es 1, 2, 4. Y que este sea el menor significa que si cancelo la columna y el renglón en donde está el 1, aquí voy a tener estos números. Entonces va a ser 2, 4, menos 1, 1. Luego, como el menor del 2, de la entrada 2 es 1, 1, 1, 4, significa que aquí va a estar 1, 1, 4, 1. Y bueno, ya nada más checamos, ¿verdad? El menor del 4 sería este subdeterminante, que sí es el que está aquí, ¿no? Y el otro determinante, si hacemos lo mismo, bueno, las entradas son 1, 3, 9. Y las otras entradas pues son exactamente las mismas, significa que el primer y el segundo renglón van a ser el mismo. Pero aquí nos damos cuenta que el primer renglón y el tercer renglón son iguales.
Por lo tanto, el determinante de esta matriz, por la propiedad 2, creo, es 0. Y lo único que queda es el determinante de esta otra matriz, ¿verdad? Que esto es igual al determinante de A, ¿verdad? Entonces, lo que acabamos de verificar es que si obtenemos B de aplicar una operación de este tipo a la matriz A, el determinante de B es igual al determinante de A. ¿Cómo? Bien, entonces vamos a demostrar que toda matriz A de n por n, no, perdón, es que se movió mi PDF y... A ver, entonces, lo que vamos a demostrar es que el determinante de una matriz triangular superior o triangular inferior, ¿verdad? Es igual al producto de los elementos en la diagonal. Maestra, Dime. dice un compañero que se salió sin querer, que si lo puede aceptar, por favor. Ok, ya está. Gracias. Es igual al producto de los elementos en la diagonal. Bien, entonces, de hecho, este resultado ya lo usamos ayer, pero no lo habíamos demostrado. ¿Cómo lo demostrarían? ¿Recuerdan qué fue lo que hicimos para calcular el determinante de una matriz triangular superior? A lo mejor ayuda a hacer un esquema, ¿verdad? De cómo sería esa matriz. Vamos a llamarle T de triangular. Es la matriz T. Pero le voy a llamar igual para darle entradas A y J. Entonces tendríamos A11, A12. Voy incluso a escribir la tercera. A1N. Después es 0, A22, A23, etcétera. A2N, 0, 0, A33, etcétera. A3N. Y no, aquí 0, 0, 0, etcétera, ANN.
esta matriz es triangular superior, ¿verdad? Entonces, ¿alguien recuerda qué era lo que hacíamos el día de ayer para calcular el determinante de una matriz de este tipo? No todos al mismo tiempo porque no los entiendo. Según yo, maestra, en el ejemplo de ayer, Ujú, utilizábamos, o sea, por ejemplo, el renglón 1 o ujú, la columna 1 que incluyera A11, exacto. y luego al utilizar el menor siguiente, utilizábamos A22 y así sucesivamente hasta llegar a ANN, y por lo Exacto. tanto era lo mismo que usar solo la diagonal. O sea, al Exactamente. simplificar era lo mismo. Muy bien, sí. Entonces, vamos a utilizar la primera columna o el último renglón, ¿verdad? Ujú. En este caso, nada más por cuestión de simplificar la notación, voy a ocupar el último renglón, pero la demostración podría hacerlo descriptivamente, empezar justo como menciona su compañero, ¿verdad? Y observar que el menor del elemento ANN es otra vez una matriz triangular superior, volverlo a hacer, pero cuando se hace de manera recursiva sobre un número entero, ¿qué método es el que se usa para demostrar? ¿No? Hay que demostrar por inducción, ¿verdad? Entonces, paso 1. O paso base. Si n es igual a 2 y A es una matriz triangular superior, ¿verdad? Entonces tendríamos, por ejemplo, A, B, 0, C. El determinante de A es A por C, menos 0 por B, y esto es A por C. Se cumple que para esta matriz el determinante es igual al producto de los elementos en la diagonal. Paso 2. Hipótesis de inducción. ¿Qué es lo que suponemos aquí? ¿Siguen ahí, chicos? Si Sí, n es maestra. igual a k, suponemos, ¿cierto? Que A, que es una matriz de K por K, triangular superior, entonces el determinante de A es igual a A11 por A22 por, etcétera, A K, K. Y ahora, paso 3. Por demostrar que si n es igual a k más 1,
y A es una matriz de K más 1 por K más 1, triangular superior, entonces el determinante de A va a ser igual al producto de los elementos en la diagonal. Entonces, ya nada más escribimos lo que explicó su compañero al principio de la clase, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? Se desarrolla el determinante de A por cofactores con respecto al último renglón. Y entonces lo que se tiene para apoyo visual, pues pensemos en esta matriz, ¿verdad? Entonces se tiene que el determinante de A es igual a menos 1 a la K más 1 más el número de la columna, ¿verdad? ¿Sí? Más J por el elemento, que es 0, por el menor a K más 1, J, y J va desde 1 hasta K. Y el único elemento que queda, ¿verdad? Sería AK más 1, K más 1. Entonces, más, menos 1 a la K más 1, más K más 1, a K más 1, K más 1, por el determinante de A, K más 1, K más 1. Todos estos términos se anulan, ¿verdad? Todo esto es 0. Y lo único que queda es este último término. Y como el exponente del menos 1 es 2K más 2, que es un número par, entonces queda 1, ¿verdad? Y tendríamos A, K más 1, K más 1 por esta matriz. Pero esa matriz, ¿qué propiedad tiene? ¿Cómo es esa submatriz? Triangular superior. Es triangular superior, ¿verdad? Entonces, aquí, con A, K más 1, K más 1, es una matriz de K entradas por K, de K renglones por K columnas, triangular superior.
Y por hipótesis de inducción, ¿verdad? Si A es una matriz de K por K triangular superior, entonces su determinante son los elementos en la diagonal. Entonces queda AK más 1. Lo voy a poner así. Y aquí es aplicando la hipótesis de inducción. Y como las entradas son números reales o incluso podrían ser complejos y en estos dos conjuntos hay conmutatividad, entonces este es el producto de A11, A22, etcétera, que se puede abreviar así. El producto de A y I con I que va de 1 a K más 1. Por lo tanto, si A es una matriz de n por n triangular superior, entonces el determinante de A es igual al producto de los elementos en su diagonal. Y ahí termina esa demostración. Lo que sigue es calcular la inversa de una matriz utilizando la matriz de cofactores. ¿Qué es eso de la matriz de cofactores, verdad? A ver, déjenme. Bueno, de hecho con esta expresión podemos explicarlo. Aquí. Noten ustedes que en este término tenemos al menos 1, una potencia del menos 1 que multiplica a la entrada y que multiplica al determinante de un menor. Cuando hablamos de multiplicación, decimos que son factores, ¿verdad? Entonces, este es un factor, este es otro factor, este es otro factor en este término de la suma. Esta partícula co significa acompañamiento, ¿verdad? Entonces, este elemento es un cofactor de los otros dos. ¿Sí? Si los tres son factores, este elemento es cofactor de los otros dos, este es cofactor de las potencias del 1 y de la entrada, y las potencias del menos 1 es cofactor de los otros dos. ¿Ya se entendió el concepto de cofactor? Yo creo que ya, ¿verdad? ¿Sí? Sí, maestra. Entonces, ahora vamos entonces a calcular la inversa de una matriz utilizando su adjunta y para ello vamos a utilizar la matriz de cofactores. Entonces, vamos a empezar con eso, matriz de cofactores.
Lo voy a hacer con un ejemplo y luego ustedes van a tratar de describir cómo son los elementos de una matriz de cofactores. Ejemplo. Tomemos la matriz A de 3 por 3. Entonces, vamos a definir a la matriz de cofactores de A. Como sigue. Es una matriz que le voy a llamar C, pero los elementos de C van a estar definidos así. C11 va a ser menos 1 a la 1 más 1 por el determinante del menor A11. Noten que aquí lo que falta con respecto a cuando se desarrolla el determinante, se coloca aquí el elemento A11, ¿verdad? Ese elemento para el cofactor no está, porque justamente es el cofactor de esa entrada, ¿verdad? Entonces, en este caso, tendríamos únicamente el determinante de 2 por 2, que es 8, 64, menos 6, 36, y da 8 por 36, 288, más 64 por menos 6, bueno, y cambiando el signo, 384, y esto es igual a 672. Verifiquen las cuentas, por favor. Luego, el cofactor 2, 1 es menos 1 a la 2 más 1, no consideramos la entrada y tomamos el determinante del menor 2, 1. Entonces quedaría menos el determinante de, en este caso quitamos segundo renglón, primera columna, 2, 4, menos 6, 36, y esto es menos 72 más 24 es menos 96. C, 3, 1. Menos 1, 3 más 1 por el determinante del menor a 3, 1. Esto es menos 1 a la 4 es 1. Y el subdeterminante de la entrada 3, 3, 1 es 2, 4, 8, 64. Igual a 128 menos 32, 96. ¿Ya se entendió cómo se calculan los cofactores? Sí, maestra. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a calcularlos ya. ¿Lo puedo hacer mentalmente? C12 es igual a menos 1 al cubo, va a dar signo menos, y en este caso el determinante del menor será, bueno, 1, 2, 1, 1,
64, 36. Eso es 36 menos 64 y luego cambio el signo, 28. C22 es menos 1 a la 4, el signo es positivo, por el determinante de el menor 1, 4, 1, 36. Entonces esto es 36 menos 4 es 32. C 32 es menos 1 a la quinta. Y el determinante de 1, 1, 4, 64. Esto es menos 60. Ay. A ver si alcanza aquí. Maestra, Sí, dime. en el C12 el signo no sería menos El signo. del 28. Es que queda 36 menos 64 menos 28. Con el signo que está afuera más Ah, ok. 28. ¿Sí? Gracias. De nada. Y luego los elementos en la tercera columna serían C13, es menos 1 a la 4, da signo positivo, por el determinante del menor, 1, 8, 1 menos 6, queda menos 6 menos 8, menos 14, C23 es menos 1 a la 5, por el determinante del menor, 1, 2, 1 menos 6, menos 6 menos 2 es menos 8, cambiamos el signo, entonces es 8 positivo. Y el último, que es C33, es menos 1 a la 6, da signo positivo por el determinante del menor, 1, 2, 1, 8. Y esto es 8 menos 2, es 6. Entonces, la matriz de cofactores de A, vamos a llamarle a esta matriz C, con entradas C y J. Y de aquí tenemos que, por lo tanto, esa matriz de cofactores es C11 es 672, luego 28 menos 14 menos 96, 32, 8 y 96 menos 60, 6. ¿Se entendió cómo se encuentra la matriz de cofactores? Sí. Sí, maestra. Bueno, Sí, ahora. maestra. Sí, maestra. Ok. Ahora quiero que ustedes me digan cómo describirían en general las entradas de la matriz. ¿Cómo son esos elementos C y J? Es menos 1 y más J por el determinante. A ver,
¿Quién me lo dicta? ¿No? ¿Hoy por qué están tan tímidos? El elemento IJ de la matriz de cofactores está definido como -1 a la I más J por el determinante del menor a IJ, ¿verdad? Entonces, estos son los cofactores. Aquí, muy atentos, ¿verdad? Cuando se hace el desarrollo de un determinante, los términos sí tienen al elemento AIJ. La diferencia con este que es el cofactor justo de ese elemento, no lo tiene. Pero en los exámenes es más o menos común que algún estudiante por los nervios, no sé, a veces en las tareas lo hacen bien y en el examen sí incluyen ese elemento. Entonces, cuando escriban su formulario, anoten una observación. En el cofactor no se incluye el elemento AIJ. Bien, ahora, esta entonces es la definición de la matriz de cofactores de A. Ahora, vamos a definir la adjunta de A. Y este es muy, muy fácil porque la matriz adjunta de A, que se denota como la adjunta de A, no es otra cosa que la transpuesta de la matriz de cofactores, ¿verdad? Ah, y creo que cuando hice esa lista de los tipos de matrices, olvidé la transpuesta, ¿verdad? Entonces, de hecho, esa definición debe de ir antes que esta, pero bueno, ya lo voy a escribir aquí abajo, ¿verdad? Definición de matriz transpuesta. Entonces, si A es una matriz cuyos elementos son IJ y es una matriz de N por M, entonces A transpuesta es la matriz en donde se cambian renglones por columnas. Entonces es A, J, I, y va a ser una matriz de M por N. Aquí vamos a... Se cambian renglones por columnas. Entonces, como ejemplo, ¿verdad?
si C en el ejercicio anterior es esta matriz y voy a considerar la transpuesta, entonces C transpuesta ahora va a estar definida como lo que antes era el primer renglón, ahora va a ser la primera columna. El segundo renglón va a ser la segunda columna. Y el tercer renglón, la tercera columna. Y esta es la adjunta de A. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a utilizar esto para calcular la inversa? Entonces, inversa de una matriz utilizando la adjunta. La inversa de una matriz va a estar definida como 1 entre el determinante de la matriz por la adjunta de la matriz A. Aquí, como vamos a estar dividiendo entre el determinante de A, si el determinante de A es igual a 0, entonces no existe la inversa de la matriz, ¿verdad? Bueno, ¿ven alguna ventaja en calcular la inversa de una matriz de esta manera? ¿O prefieren calcularlo con eliminación gaussiana? No, maestra, creo que está mejor así, porque al menos si sale 0 en la determinante, rápidamente El sabemos que no hay. determinante. Ajá. Sí. Y si tomas una matriz de 5 por 5, Pero pues también podría usar alguna de las otras técnicas que nos dio, ¿no, maestra? O sea, podría sacar el determinante haciendo la primera una de triángulo superior y igual sería más rápido. es decir, aplicas eliminación gaussiana. Ajá. Y si ya estás aplicando eliminación gaussiana y vas a la mitad del procedimiento, pues ¿por qué no mejor llevarla de una vez a la forma escalonada reducida y con la matriz aumentada la matriz con la identidad? Pues de una vez calculas de inversa, ¿no? Pues sí. Porque noten ustedes, si calculan la inversa de una matriz utilizando esta fórmula, lo primero es encontrar el determinante de A, ¿verdad? Porque si el determinante fuera 0, pues entonces ya ni siquiera calculan la adjunta. Entonces, calculan el determinante de A. Pero si lo hacen por cofactores, puede ser un procedimiento bastante largo. Si lo hacen aplicando las propiedades de los determinantes, de alguna manera, para llevar la matriz A su forma triangular superior, pues van a estar aplicando eliminación gaussiana.
ya llevarían, digamos, la mitad del procedimiento de eliminación gaussiana, pues de una vez lo terminan en vez de calcular la adjunta. Bueno, yo así lo veo. Ahora, recuerdan que les había dejado hace algunas clases de tarea que pensaran cómo se podía calcular la inversa de una matriz. Y hubo alguno de ustedes que me dijo, yo estuve buscándolo y vi que había una fórmula y que dijeron, ah, pero era para matrices de 2 por 2. La fórmula que vieron fue esta. Y vamos a obtenerla en el caso de 2 por 2, ¿verdad? Y lo voy a poner nada más como un ejemplo. Aquí, ejemplo. Tomemos la matriz A, que tiene entradas A, B, C, D. Entonces, el determinante de A va a ser igual a A por D menos B por C. Si suponemos que el determinante de A es distinto de 0 para que exista la inversa, entonces la adjunta de A será menos 1 a la 1 más 1, es 1, por el cofactor de la entrada A, que es D. ¿Sí? Luego, menos 1 a la 1 más 2, es decir, estamos ahora en esta entrada, que es menos por el menor de B, ¿verdad? De la entrada B. Es decir, quitamos primer renglón, segunda columna y nos da únicamente C. Luego, para la entrada C, es menos 1 a la 2 más 1, que es 3, da signo menos. Y luego el menor de la entrada C es B. Y finalmente, para la entrada D, es menos 1 a la 2 más 2, que es menos 1 a la 4, que es 1, por el menor de D, que es A. Esta es la matriz de cofactores, entonces para la adjunta tengo que transponerla. Esa T mayúscula como si fuera exponente indica la transpuesta de una matriz. Bien, entonces transponemos y el primer renglón ahora se convierte en la primera columna. El segundo renglón se convierte en la segunda columna. Y entonces la inversa de la matriz estaría definida como 1 entre el determinante de A, que estamos suponiendo que es distinto de 0, ¿verdad? Por la adjunta, que es D menos B menos C y A. Y esa es la fórmula que habían encontrado, ¿verdad? Que decían, en 2 pasos se puede encontrar para una matriz A. Bueno, si el primer paso es calcular el inverso del determinante y después nada más intercambiar las entradas en la diagonal y los signos en la contradiagonal. ¿Conviene calcular la inversa de una matriz de 2 por 2 usando esa fórmula? Sí. Para una de 2 por 2 es práctico. Para una de 3 por 3 todavía podría hacerse, pero nunca calcularía la inversa de una matriz para
matrices que sean 3x3, 4x4, 5x5, etc. ¿Sí? Ahí sí, yo prefiero eliminación gaussiana. A ver, entonces, un ejemplo con una matriz de 2x2, ¿verdad? Calcular la inversa de A. Calcular la inversa de A si A es igual a 1, 2, 5, 7. Así, sin pensarlo mucho. ¿Quién me dice cuál sería la inversa? Nada más haciendo esta sustitución. Sería 1 entre... ¿Siguen ahí? 1 entre 1 por 7 menos 5 por 2. Bueno, 2 por 5. Sí, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Y luego, la adjunta, ¿cuál sería? Quedaría 7 menos 2 menos 5, 1. Y ya nada más multiplicamos este número por cada una de las entradas de la matriz y entonces tenemos menos 7 tercios, 2 tercios, 5 tercios y menos 1 tercio. Y acabamos, ¿verdad? Entonces, para una matriz de 2x2, sí, es más rápido. Para una de 3x3, puede ser igual de tardado que con eliminación gaussiana, pero ya de 4x4 en adelante, mejor eliminación gaussiana. ¿El resultado que obtuvieron es correcto? Aquí está el cálculo Sí, maestra. ¿sí? El cálculo de los cofactores. Y lo que pueden hacer para no escribir la matriz de cofactores, sino directamente la adjunta, es en vez de copiarlos por columna, ¿verdad? Estos los copian como por renglón, ¿verdad? Y dividen entre el valor del determinante. Todavía para una matriz de 3x3, los cálculos son llevaderos, ¿no? ¿Creen que habrían ocupado menos tiempo al calcular la inversa de esa matriz utilizando eliminación gaussiana o el mismo tiempo más o menos? Yo creo que igual, más o menos. Más o menos lo mismo, ¿no? Pero ya para Yo creo una que de es más rápido eliminación gaussiana. eliminación gaussiana, sí, yo siempre prefiero eliminación gaussiana, pero todavía hasta 3x3 es llevadero. Ya, para matrices más grandes, siempre es mejor eliminación gaussiana. Muy bien. Bueno, vamos a, nada más para terminar ya con la parte de determinantes, vamos a hacer algunas observaciones, ¿verdad? Sobre determinantes de matrices elementales. Bueno, tenemos 3 tipos de matrices elementales porque hay 3 tipos de operaciones básicas a aplicar, ¿verdad? Entonces, si la operación es del tipo RI, el renglón I se intercambia con el renglón K, vamos a tener un tipo de matriz elemental. Si
el renglón K se define como alfa veces el renglón I más el renglón K, tendremos otro. Y la última, que es el renglón I, se define como alfa veces el mismo renglón. Vamos a poner un ejemplo con matrices de 3×3 para observar qué pasa con las matrices elementales. Entonces, un ejemplo de cada una de esas operaciones. Tendremos para la primera, aplicando la operación descrita a la identidad de 3×3. Pensemos, por ejemplo, en intercambiar el renglón 1 con el renglón 3. Entonces, la matriz elemental asociada a esa operación sería voy a copiar esta matriz para no estarla escribiendo cada rato. Bueno, intercambiamos el renglón 1 y el 3. Y entonces, ¿cómo sería el determinante de E1? Tendríamos el producto en la diagonal principal es 0. Luego son estas dos entradas por la entrada 1, 3, también es 0. Luego es este 1 por estas dos entradas, también es 0. Y luego en las diagonales opuestas, ¿verdad? Aquí da -1 más todo lo demás es ceros. Entonces, este determinante es -1. Luego, un ejemplo de la segunda operación. Vamos a suponer que definimos el renglón 2 como 2 veces el renglón 3 más el renglón 2. Tendríamos, vamos a definir la segunda matriz elemental como es 2 veces el renglón 2 más, 2 veces el renglón 3 más el renglón 2. Entonces, tenemos ahí un 2. El determinante de la segunda matriz elemental es 1, luego 0, 0. Y luego en las diagonales opuestas, 0, 0 y 0. Es 1 nada más, ¿verdad? Y después tomemos la operación R1, se define como 5 veces el renglón 1. Vamos a llamar E3 a esa matriz. Y entonces, como el renglón 1 lo estamos multiplicando por 5, tendríamos que el determinante de E3 es igual a 5, ¿verdad? Todos los demás productos son 0. Bueno, además de que esta, noten ustedes, tanto E2 como E3 son matrices triangulares superiores, ¿verdad? Entonces, el determinante de esas matrices es el producto de los elementos en la diagonal. En general, ustedes
¿podrían decir algo acerca de las matrices elementales? ¿Cómo son los determinantes de las matrices elementales? Por ejemplo, una matriz elemental asociada a esta operación, ¿cómo es? ¿Cómo es el determinante de una matriz asociada a esta operación? ¿Y cómo es el determinante de una matriz asociada a esta operación? Pueden argumentar su respuesta con las propiedades de los determinantes, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Porque en el primero es cambio de renglón y habíamos quedado que cuando se cambia de renglón se multiplica por -1. Ajá. Y el determinante de una matriz identidad siempre es 1, porque son unos en la diagonal y ceros en cualquier otra entrada, ¿verdad? Entonces, como las matrices elementales se obtienen de aplicar una sola operación a la matriz identidad, si el determinante de la matriz identidad es 1 y aquí se intercambian dos renglones, entonces el determinante de una matriz elemental que se obtuvo de esta operación debe de ser -1. Si aplicamos una operación de este tipo, ¿cómo va a ser el determinante de la matriz elemental asociada a esta operación elemental? ¿Cómo va a ser siempre? 1. 1, ¿verdad? Porque habíamos visto que una operación de este tipo no afecta el valor del determinante. Entonces, si el determinante de la identidad es 1, el determinante de esta matriz va a ser también 1. Y ¿cómo es el determinante de una matriz elemental obtenida de aplicar esta operación? Es igual a 1 por el alfa. Exactamente. Entonces va a ser igual a alfa, ¿verdad? Bien. Determinantes de matrices elementales. Ok. Entonces, vamos a sacar las conclusiones. Si E1 se obtiene de intercambiar dos renglones en I, entonces el determinante de E1 es igual a -1, siempre. Luego, si E2 se obtiene de aplicar RK igual a alfa RI más RK en la matriz identidad, entonces el determinante de E2 va a ser igual a 1. Y si E3 se obtiene de aplicar la operación RI igual a alfa veces RI en la matriz identidad, entonces el determinante de E3 va a ser igual a alfa. Muy bien. Ahora,
vamos a justificar la siguiente propiedad. Propiedad. Si tenemos el producto de A por B, el determinante de A por B va a ser igual al determinante de A por el determinante de B. ¿Cómo podemos justificar esta propiedad? Bueno. Tendría que empezar por... Tenemos también que el determinante de la inversa de la matriz inversa de A es igual a 1 entre el determinante de A. Ok. Esta segunda es fácil de demostrar, pero utilizando la primera. Vamos a justificar la segunda. Si hacemos uso de la primera propiedad, tendríamos, ¿verdad? Que, déjenme pasar esto a la siguiente página. Entonces aquí, justificación. De la propiedad 2, usando 1. Estoy dando por hecho que 1 es cierta. Enseguida la justificamos también. Lo que tendríamos es que el determinante de la identidad, sabemos que cuánto es. Dada cualquier matriz identidad. 1. 1. Es 1, ¿verdad? Porque en particular la identidad es una matriz triangular superior o triangular inferior y entonces su determinante va a ser igual al producto de los elementos en la diagonal, que son solo unos, ¿verdad? Pero la identidad también se puede expresar como A por A a la menos 1 o A a la menos 1 por A, como prefieran. Y utilizando la propiedad 1, ¿verdad? Se tendría que esto es el determinante de A por el determinante de la inversa de A. Y entonces, utilizando los dos extremos de esta igualdad, tendríamos que el determinante de la inversa de A es igual a 1 entre el determinante de A. ¿Sí? Esta está muy fácil, ¿verdad?